tipo de incendios va a haber a donde vamos a instalar todo este sistema, pues ya saben qué es lo que requieren, ¿sí? Ya van viendo, todo esto pues se va a hacer en base al reglamento, y ya van viendo sitios, lugares donde ubicar todo el equipamiento, extintores, en fin, todo lo que se lleva, ¿no? Puede llevar también alarmas sonoras, detectores de humo, puede llevar un sistema de riego contra incendio por medio de aspersores. Esos van colocados en el falso plafón o de hecho bajo de losas, ¿verdad? Y al percibir que va aumentando la temperatura, los sensores que se ubican, pues se activan automáticamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya dependiendo de lo que se requiera, pues estas empresas pues ya le van a ofrecer ahora sí al cliente lo que lo adecuado para combatir su incendio, en caso de que lo haya. Ojalá y nunca sucedan esas cosas, pero desafortunadamente siempre pasan. Son descuidos humanos, ¿sí? Que provocan. Y más que nada, el índice mayor que es provocado los incendios es por la energía eléctrica, la electricidad. Siempre pues, es un peligro la corriente eléctrica, ya sea baja tensión o alta tensión, pues no se diga. Pero un corto circuito puede provocar un incendio. Por eso, en todo este tipo de instalaciones, pues todas las medidas de seguridad, ¿no? Desde la acometida, todo lo que es el centro de control, ¿sí? Bueno, su medidor, y luego ya viene el centro de control, centro de carga, los interruptores, las pastillas, cortacircuitos, en fin, antes de que llegue ahora sí, a la distribución de todo el inmueble, ¿verdad? Y muchas veces es conveniente poner en una casa habitación, poner varios circuitos, ¿no? 4, 5, 6, los necesarios, ¿no? Para no sobrecargar las líneas, que le va a gastar uno más, pero es lo que conveniente. Muchas veces saturamos la línea en un solo circuito, toda la casa, ¿sí? Venimos desde la cometida y ahí conectamos toda la casa, ¿no? Recuerden que si no tenemos o no ponemos el calibre adecuado del cable, pues siempre se va a sobrecalentar. Siempre se va a sobrecalentar, a sobrecalentar. Llega el momento de que el forro aislante se achicharra, o se quema, se pone duro y se empieza a partir, ¿no? Más rápido siempre va a suceder esto, pero ahí nosotros aceleramos su vida útil, ¿sí? Y sin embargo, ya con circuitos, pues, podemos ir separando contactos, luz, ¿verdad? Cuando llaman luz, le llaman fuerza a los contactos. Separar lo que es la cocina es la que consume mayor, o las conexiones que tienen hacia las estufas, hacia los hornos, hacia el microondas, refrigeradores también que consumen algo de energía eléctrica. Entonces, hay una separación. Si hay equipo de bombeo, también exclusivamente un circuito para el equipo de bombeo, ya que en el arranque y paro de la bomba, pues consume, también da un buen jalón, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, pues sí, yo he llegado a ver casas, habitación, que llegan a tener hasta 12, 14 circuitos, todo separado, ¿no? Sí. Y es lo más conveniente porque no sobrecargan las líneas, hacen un equilibrio pues, adecuado para que también la vida útil de todo el cableado sea mayor. Bien, ya nos extendimos un poquito ahí, lo íbamos a platicar, pero se emociona uno. Bueno, son sistemas contra incendios, ¿verdad? Sí,
es otro de los temas. Vemos unas pequeñas definiciones que nos dice qué es fuego. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor. Es lo que es el fuego, ¿no? Es la oxidación rápida de los materiales. Incendio, ¿sí? Fuego fuera de control, causante de daños a los bienes o al ambiente y lesiones o muerte a las personas. O sea, muchas veces hay un incendio, mira, se está quemando algo, hay fuego. En fin, tenemos varias expresiones para decir que hay un fuego. Triángulo del fuego son elementos de la naturaleza indispensables para la existencia, ahora sí, del fuego, ¿no? Extintor, elemento de la naturaleza que por sus propiedades sofoca o disminuye el fuego. Agente extinguidor es la sustancia o mezcla de ellas que al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada apaga un fuego. Bueno, los agentes extinguidores, pues, es lo que va dentro del extintor, ¿sí? Ya sean, pueden ser gases, halogenados, polvos químicos, en fin, ¿sí? Líquido inflamable es el líquido que tiene una temperatura de inflamación menor de 37 grados centígrados. Líquido combustible es el líquido que tiene una temperatura de inflamación igual o mayor de 37.8 grados centígrados. O sea, uno es líquido inflamable, otro es líquido combustible. ¿Sí? Incipiente, que se ha iniciado, que ha comenzado. Latente, que existe en sí manifestarse al exterior. O sea, como que está en suspenso, se quema o no se quema, ¿no? ¿Sí? Ese profe se quema o no se quema. Vamos a darle un pomo a ver si se quema, a ver si está latente. Para que nos pase, nos ponga 10. Conato de incendio. Es la etapa del incendio donde todas las personas con conocimiento básico de este riesgo pueden intervenir y prevenir el incendio. Conflagración, fuego grande. Siniestro, pérdida importante de propiedades o personas. Comburente, sustancia en cuya presencia el combustible puede arder. Se considera al oxígeno el carburante típico, pero solo el 20% aproximadamente constituido por oxígeno reacciona con el combustible. El 80% restante, que son otros gases, resultan prácticamente inertes. Y aquí lo que estábamos comentando, ¿no? Las fuentes de ignición, ¿sí? Lo que pueden originar al incendio, que es la electricidad, en un 23%, el fumar. El fumar muchas veces pues, también puede provocar. Los que son bien afumadores en ocasiones se quedan con el cigarro prendido, ¿no? Y se duermen y el cigarro prendido. Así conocí a un amigo que fumaba bastante, ya no fuma. Fricción, 10%, recalentamiento de materiales, 8%, superficies calientes, llamas de quemadores, chispas de la combustión, ignición espontánea, cortes y soldadura, exposición, incendios premeditados, chispas mecánicas, ahí se repitió otra vez fricción, sustancias derretidas, acciones químicas, chispas estáticas, rayos, los rayos cuando hay es una tormenta eléctrica, ¿verdad? Entonces estas son las fuentes de ignición y más o menos su porcentaje y vemos que lo que es la electricidad, pues es el mayor de todos los demás. La química del fuego, como vimos que es la oxidación rápida de los materiales
combustibles con desprendimiento de calor. Y para que haya un fuego, un incendio, pues debe de tener estos tres elementos, ¿verdad? Lo que es el oxígeno, el combustible y el calor, que es una reacción química en cadena. Puede haber calor, puede haber combustible, ¿sí? Pero si no hay oxígeno, pues no va a encenderse nunca, ¿sí? Faltando uno de estos tres elementos, esto no va a suceder. Tiene que ver la combinación de los tres elementos para que pueda iniciarse un incendio. Los métodos de extinción del fuego puede ser con temperatura de enfriamiento, con la sofocación del oxígeno, inhibición de la reacción química en cadena y la separación de los combustibles, ¿verdad? Todo esto pues ya los bomberos, los de protección civil, pues todo esto pues ya saben cómo irlo trabajando, ¿verdad? Para eso los entrenan, los aleccionan, los llevan a prácticas y demás, ¿no? Les dicen cómo deben de manejar un extintor, ¿sí? Cómo deben de viajar con él, en fin, prácticas, ¿no? Prácticas que van haciendo para cuando se presenta un fenómeno de estos tipos, que sepan qué hacer. Y los tipos de incendio que se tienen, que es el tipo A, que son combustibles sólidos, ¿verdad? Tela, madera, papel, todo lo sólido que sea combustible, ¿sí? El tipo B, los combustibles líquidos, los que son inflamables o combustibles. Ahí pues pueden ser las aceites, ¿sí? En fin, todos los solventes, todo lo que se pueda quemar. El tipo C, todo el equipo eléctrico, ya sea material eléctrico o electrónico. Y en su mayoría, pues siempre vienen por cortocircuitos. El tipo D, metales combustibles, como el magnesio, potasio, sodio, en fin. Todo lo que también tenemos la estructura de acero, todo lo que se construye con acero, también puede incendiarse, ¿sí? Ya para este tipo de estructuras, ya existe, bueno, ya tiene un buen rato en el mercado, que es una pintura retardante al fuego. Y debe de ir medida en micras, aplicada en micras. Debe pasar por pruebas de laboratorio para que vean que es correcta la aplicación. No quiere decir que ya con este tipo de pintura no se va a incendiar, no, nada más va a retardar. Y el otro tipo es el K, el tipo K, ¿sí? Que es en instalaciones de cocina, única y exclusivamente. Ahí en cocina, pues recuerden que se manejan muchas grasas, ya sean vegetales, animales, en fin, ¿no? Hay muchas que una chispa, el piloto abierto, los quemadores, una fuga de gas ahí mismo, en fin, ¿sí? Recuerden lo que pasó en el hospital allá por Contreras, por allá arriba, ¿no? Que fue la pipa a cargar y explotó, ¿sí? Y esto vino de la cocina. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No se sabe, ¿sí? Simplemente hubo un siniestro y pues muy lamentable también, ¿verdad? Entonces, siempre nos dice ya las normas del Seguro Social y también del Reglamento de Construcciones que debemos de tener al menos un extintor cercano a la cocina. Claro, se va a ver medio feo, ¿no? No es tan estético, pero sí es muy necesario, ¿sí? Se puede poner en un lugar, pues, de fácil acceso y a lo mejor que no sea tan visible, o por fuerita, no sé, ¿sí? Es lo que piden. Y pues, la verdad, pues, ni tenemos un extintor, ¿verdad? Salen un poquito caros
y luego pues, estarlos recargando, ¿sí? Porque pues estos se van vaciando, ¿no? El componente con el que lo llenan, pues se evapora, ¿no? Y se pierde. Y aparte, pues también a los extintores, pues, o extinguidores se les tiene que dar mantenimiento, ¿sí? Bueno, las etapas del fuego, que viene siendo el conato de incendio, ¿verdad? Ya vimos lo que era conato en su definición, principio de incendio, ¿verdad? Incendio, conflagración y siniestro. O sea, pues debemos de prevenirlo y que ni siquiera llegue al conato de incendio, ¿no? Y si llega al conato, pues atacarlo de inmediato, no dejar que sea incendio, mucho menos que ya un fuego fuera de control, ¿sí? Esas son las etapas del fuego. Bueno, aquí los productos de la combustión, me faltó ponerle aquí que es el humo, más bien los gases que desprenden, todo lo que es el humo, la llama y el calor, ¿no? El calor que se genera en la parte baja, entre la superficie y lo que es la llama o la flama, ¿sí? Se genera un calor sofocante. Estos son los productos de la combustión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto fue una pequeña introducción de lo que es un incendio, un fuego, una conflagración, lo que es eso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos definir? Pues es que se quema algo, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo provoca? ¿Y cuáles son sus etapas? En fin. Y venimos con lo que es el sistema contra incendio, ¿verdad? Que es un conjunto de tuberías y equipos necesarios para alimentar con el gasto y presión requerida a los hidrantes en uso simultáneo. Estos, bueno, se van a diseñar dependiendo de lo grande o pequeño que sea la zona que se piensa proteger, ¿sí? El hidrante, pues, es un conjunto de gabinetes metálicos, los cuales se deben de localizar en el interior o en el exterior del edificio. Pueden ser en el interior, pueden ser en el exterior, dependiendo de cómo esté nuestro proyecto o cómo vaya a ser. Nosotros el primer proyecto que hice de un sistema contra incendio fueron un conjunto habitacional, que eran 18 edificios de 6 niveles cada uno y estaban como, bueno, le llamaban claustro, ¿verdad? Sí, así envolvían a un patio interior. Tres edificios juntitos y tenían un patio interior, ¿sí? Y así, todos. Entonces ahí se colocó un gabinete con su hidrante cercano, ¿no? Para que nos abarcara los tres edificios. En un punto que si se quema uno, pues que nos alcance. Si quema el otro, que lo alcance. Así. Entonces estos se ubicaron en el exterior, estos hidrantes. Bueno, en los interiores van a estar en lugares visibles, de fácil acceso, cercano a las escaleras o a las puertas de salida. En los exteriores se van a colocar en casetas a prueba de intemperie y van soportados firmemente. Claro, se les hace una base y van en su caseta, ¿sí? Y todo esto, bueno, ya para nuestro sistema debemos de colocar una válvula check antes de colocar la toma hacia mesa. O sea, nosotros siempre vamos a tener nuestra cisterna contra incendio, ¿sí? Nuestra cisterna de agua potable y nuestra cisterna contra incendio. Y a la cisterna contra incendio
va a llevar una tubería que va a venir del exterior y va a descargar a la cisterna contra incendio. Es lo que tenemos la toma siamesa. Es ahí donde llega el carro de bomberos, se conecta a la toma siamesa para estar alimentando la cisterna, ¿sí? Y esto, pues, como dice, le coloca una válvula check antes de la toma siamesa para evitar un flujo invertido cuando se vaya a conectar el carro cisterna, ¿sí? Ahí donde ustedes ven en los comercios o pasan en una pequeña fábrica y ven ahí las tomas siamesas de bomberos. Muchas veces yo también lo pensé que de ahí los bomberos de ahí se iban a conectar para sofocar los incendios, pero no, ¿verdad? Es para conectar así la pipa de agua y rellenar la cisterna contra incendio. Y esto pues por norma, por reglamento, lo piden. Los materiales que se utilizan en la red de contraincendio pues va a ser tubería tipo M de cobre hasta 2 pulgadas, que va a ser el diámetro mínimo en la red contra incendio, 2 pulgadas. Y puede ser con tubería de cobre. Y de acero, cédula 40, puede ser soldable o puede ser de fierro galvanizado, que van de 2 pulgadas y media de diámetro hasta 4 pulgadas. ¿Sí? Muchas veces nos aceptan poner tubería de cobre de 2,5. Podemos aceptar. Pero por lo regular ya nos piden que sea tubería de fierro galvanizado o tubería de acero, por las presiones que se manejan dentro de la red contra incendio. Se vienen manejando presiones arriba de los 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Las conexiones, pues todas van a ser de bronce, fundido, ya sean para soldar o para roscar, en caso de tuberías de cobre o de fierro galvanizado. Todas van a ser para uso de agua. Cuando son soldables, las bridas pues deben de ser de acero. Y para las presiones que van a soportar presiones de trabajo arriba o igual a los 10.5 kilogramos. ¿Sí? Y pues las conexiones pues van a ser de acero soldable sin costura, cédula 40. Entonces, pues ya nos están normando, ¿sí? Estas notas fueron sacadas del manual de contraincendios de las normas del Seguro Social, ¿sí? Entonces, desde ahí ya nos está normando el tipo de materiales que debemos de colocar, así mismo como las conexiones. La soldadura, pues de cobre, para tuberías de cobre es de la de 50-50, que es 50% estaño, 50% plomo. Y pues para las de acero, pues va a ser la soldadura de arco eléctrico, ¿no? Del electrodo que comúnmente conocemos. Las válvulas son de tipo de seccionamiento, de globo, angulares, de 2 pulgadas, con cuerpo de bronce y asiento de neopreno intercambiables. Estas son, por lo regular, en su mayoría de cierre rápido, ¿sí? Las mangueras son de tipo flexible, que son de 1,5, que son resistentes a los hongos, a la abrasión, torceduras y calor. Tienen una longitud máxima de 30 metros y puede estar compuesta por 2 tramos de 15 metros cada uno. Y sus uniones va a ser por medio de un cople de bronce giratorio. Nada más es colocar, girarlo y ya está la conexión. ¿Sí? Ya, en un incendio, pues, si pásame la Stilson y estar apretándole, pues como que ya cuando terminan de ensamblar o de conectar, pues ya van a encontrar puras cenizas, ¿no? Por eso debe de ser rápido. Por eso todos los materiales son de muy rápido ensamblaje, ¿sí? Y la tubería, pues son especiales,
son carísimas, ¿verdad? Como lo dice, no se contaminan, no se prenden, las puede uno torcer, hacer nudo y no se van a partir, ¿verdad? Y también son repelentes al calor. O sea, es un material, pues, ahora sí, se me fue la idea, ¿verdad? Es un material, pues, muy resistente y a la vez flexible. Y sí pesa un poquillo, ¿sí? Las boquillas, las que van al final de la manguera, son de bronce cromado con chiflón tipo niebla de 3 pasos y también son de diámetro de 38 milímetros, las boquillas, ¿sí? O sea, toda la manguera, la conexión, mi tubería, yo voy a traer mi diámetro mínimo para conectar un hidrante de 2 pulgadas, ¿sí? Y a la salida, ya para conectar la manguera, pues esta debe de ser de 1,5, ¿sí? Ya en 2 pulgadas voy a hacer una reducción a 1,5, donde voy a poner su válvula, voy a conectar la manguera, ¿sí? El gabinete pues, es de lámina calibre 20, con puerta de bisagra, continua, plana, manija tipo tiro, frente de vidrio y acabado con pintura anticorrosiva a 2 manos. Y el color pues debe de ser rojo. Y el vidrio pues es de 3 milímetros, del más delgadito, para que se pueda romper. Muchas veces no se puede abrir la puerta porque se atasca, entonces unos trancados al vidrio y rápido se rompe, ¿no? Para poder jalar lo que es la manguera. Las tomas siamesas son de latón cromado con leyenda bomberos al frente y son del diámetro de 2,5 con acoplamientos rápidos, ¿sí? Recuerden que si han visto una toma siamesa tiene unas orejitas en los extremos, entonces ahí es donde van a conectar la manguera y nomás le dan medio giro y ya está muy bien conectada. Y en el caso de extintores, pues son de polvo químico para incendios tipo ABC, con cartucho interior de gas carbónico, válvula y manguera. Sí, ya saben cuál es el tipo de incendio ABC, ¿no? O ya no se les ha olvidado qué tipo de incendio es el A. Ya se les olvidó. No, es el de producido por papeles, ¿no? Y todo eso, o sea, el más sencillo. El más Y sencillo. textiles, ¿no? Sí, ajá. Material sólido. ¿Sí? Sí, papel, cartón, madera, textiles, en fin, todo lo que es material sólido. Y el B, Esa era de grasas y otras cosas, líquidos. líquidos. Así es. Todo tipo de líquido, ¿no? Y el C, Sí, de así los es, equipos electrónicos. así es. Bien. Bueno, y estas son algunas señalizaciones que debemos de tener cuando en el proyecto las tenemos que poner para que cuando se haga la ejecución del sistema, pues lleve todo esto, ¿no? Peligro de incendio, dónde está el hidrante, el equipo contra incendio, las mangueras, escaleras, en fin, todo esto, ¿no? Y todo esto pues va bajo norma. Nosotros no podemos agarrar y decir, hazme este letrero. Ay, pone las medidas que quieras, no, ¿verdad? Todo ya trae sus medidas, ¿no? De tanto por tanto, las letras de tal tamaño, o sea, todo ya viene bien especificado, cada uno de ellos, y dónde debe de ir colocado, ¿sí? Estos van arriba de los hidrantes, al igual que el extintor, también va arriba del extintor, tienen una altura también ya que nos marcan, nos van a decir el extintor va colocado a 1,10 del nivel de piso terminado, el hidrante creo que también va a 1,10, a 1,20, ¿sí?
del nivel de piso terminado, o sea, ya todo también viene por especificación. No podemos, de modo que colguemos un extintor a 1.70, 1.80, pues nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Y en lo que vamos por la escalera, pues ya se quemó el bote de basura. ¿Sí? Y bien, en base al Instituto Mexicano del Seguro Social, las normas de diseño, de ingeniería hidráulica, sanitaria y especiales, que es el capítulo 7 de protección contra incendios. ¿Sí? Es todo un capítulo, ¿no?, que tenemos de las normas. Tenemos la introducción, que marca los lineamientos para el cálculo de los equipos y redes de distribución de protección contra incendio. El objetivo es establecer que los proyectos de los sistemas de protección contra incendio se desarrollen en forma racional y con criterios uniformes. Aquí nosotros pues siempre tenemos que pedir opinión a la supervisión del seguro, ¿no? A ver, bueno, pues si le trabajamos al seguro, si le trabajamos a un particular, pues también tenemos que pedirle su opinión, ¿no? A ver dónde va la cisterna, qué equipos quieren, porque pues además aquí nosotros diseñamos lo que es el equipo de bombeo, los caballos de potencia, la bomba, lo que es con eléctrica y otra de combustión interna. ¿Sí? Tenemos que tener los dos tipos de bombeo. Si se va la luz, pues pues ya no podemos hacer nada. Entonces ya el de combustión interna pues funciona, ¿no? Y se tienen que programar de tal forma que si se apaga el motor eléctrico, automáticamente funciona el de combustión interna, ¿sí? O sea, hacen un arreglo eléctrico por medio de sensores para que así funcione. El campo de aplicación, pues van a ser todos los inmuebles del seguro social, ¿sí? Y claro está, si nos vamos a las normas o al reglamento de construcciones del Distrito Federal, aquí el seguro social es todos, ¿no? O sea, ya sea velatorios, ya sea hospitales, clínicas, todos, ¿no? Hasta sus oficinas corporativas, administrativas. Si nos vamos al reglamento de construcciones del Distrito Federal, pues ahí nos va a decir qué tipo de inmueble requiere el sistema contra incendio. Más adelantito los vamos a ver, que son 3 tipos de riesgos, ¿verdad? De riesgo bajo, pues ese no va a requerir. Riesgo medio, pues va a requerir únicamente extintores con alarmas sonoras y detectores de humo. Y el riesgo alto, ese sí va a requerir extintores y el sistema de la red contra incendio. Entonces ahí nos van a marcar qué tipo de inmueble requiere el sistema contra incendio, ¿sí? Y aquí las normas del Seguro Social también nos clasifican los incendios. El incendio clase A, que son aquellos en que el combustible no deja residuos carbonosos ni brasas. Esta se va a caracterizar porque agrieta el material y propaga de afuera hacia adentro. Nos dan una pequeña definición y, como lo habíamos dicho, se originan en materiales sólidos, ¿verdad? Todo lo que es materiales sólidos. El incendio clase B son incendios producidos en aceites, grasas, pinturas y en general todo lo que es líquidos inflamables, todos los que son solventes, ¿verdad? Y este se caracteriza por producirse en las superficies de los líquidos, por lo que para combatirlos en esencial es eliminar el oxígeno por medio de una acción sofocante o aislante. Es decir, las sustancias o agentes extintores deben aislar el combustible y el fuego del aire, que es el que tiene el oxígeno. Y para combatirlos también pues, se pueden usar extintores con polvos ABC o polvo BC o con dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces el incendio clase B.
que es lo mismo lo que vimos anteriormente. Los que vimos anteriormente, esos son datos de protección civil, de bomberos, de la Ciudad de México. ¿Sí? El incendio clase C en circuitos eléctricos vivos, que son interruptores, tableros, motores, todo lo que es eléctrico, en los mismos aparatos. Por eso muchas veces cuando salimos o se daba uno el lujo de salir de vacaciones, toda la familia siempre nos recomendaban apagar llaves de gas, cerrar, no apagar, no cerrar, desconectar todos los aparatos, excepto el refrigerador, pero todo lo que quede desconectar todo, ¿no? Porque mientras no está uno puede llegar una descarga de la acometida y puede provocar. Y así, pues, teniendo todo desconectado, apagado, pues no llega a mayores. ¿Sí? Es lo que nos recomendaban en los comerciales y demás. Y a veces se queda la costumbre. ¿Sí? Y el incendio clase D, pues igual, todo lo que son metales. ¿Sí? Que son estos que van a desprender su propio oxígeno. Y lo mismo, ¿no? El magnesio, el sodio, potasio, aluminio, entre todo lo que son metales. Bien, y aquí en las normas del Seguro Social no nos manejan el incendio clase K, no nos manejan los 4 tipos de incendios. Claro, el de la cocina está integrado en el incendio clase B, lo que son grasas, aceites, ¿sí? Pero acá Protección Civil lo maneja independiente. O sea, como siendo aguas, ¿no? En la cocina de todas las habitaciones o de toda una casa, habitación, ahí hay un peligro, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces nos dan unas recomendaciones que es de gran importancia tomar en cuenta. Esa clasificación para determinar el equipo correcto al realizarse las instalaciones y señalamientos de las medidas de prevención y extinción que deben tomarse. O sea, debemos de ver qué tipo se va a manejar. Si tenemos una casa habitación, pues ya sabemos, ¿no? Lo que se produce en una casa habitación. Pero si tenemos una industria, ¿sí? O una pequeña fábrica, en fin, o un edificio de oficinas, o en los centros comerciales propiamente, ¿no? También hay cocinas, hay de todo también en un centro comercial. Entonces ahí debemos ir conociendo la clasificación para ver el equipo correcto que vamos a ir colocando. Las sustancias empleadas para la extinción de los incendios o del fuego, ahí dice que es el agua, tiene una gran acción enfriadora, se puede usar sola o mezclada con otros agentes. La de gases halogenados, ¿sí? Estas no van a dañar no van a dañar la capa de ozono, ¿verdad? El dióxido de carbono también tiene una acción sofocante, desplaza el oxígeno de la combustión, es un gas inerte, más pesado que el aire, no es conductor de la electricidad y es totalmente seco. Además es inodoro, incoloro e insípido. Los polvos químicos seco normal, el BC, ahí nos dice su acción de cada uno de ellos. El polvo químico seco de potasio, ¿verdad? El polvo químico ABC. Pues para cada uno de estos, pues vamos a tener o va a sofocar un tipo de incendio. O sea, no todos, que todos sí nos van a servir para todo, pero hay unos que son más eficientes para, dependiendo el tipo de, o la clase de incendio que tengamos. Bien, ¿alguna pregunta, comentario que tengan al respecto? ¿No?
Pues sí, son mucho más características a considerar, ¿no, profe? Que las Sí, instalaciones pasadas. sí, mucho más. Cuando hacemos todo un proyecto de contraincendio, ¿sí? Aparte de que tenemos que ver qué es lo que está manejando, qué productos van a manejar. En ocasiones muchos lo disfrazan, ¿sí? Yo he diseñado, bueno, en una ocasión diseñé 2 placitas comerciales pequeñas, de un ingeniero amigo. Una tenía como 20 locales comerciales, la otra como 80 locales comerciales. Las 2 requerían sistema contra incendio, ¿sí? Pero él dijo, no, pues ¿por qué vamos a construirlo, no? Todo el mundo vas a invertir y lo vas a cobrar. Vas a vender los locales. Se va a crear una asociación ahí, pues ellos van a tener su sistema, ¿no? Pero pues, no quiso, entonces lo disfrazamos, ¿no? A la hora de que hicimos el informe de, de impacto ambiental, a la hora que hicimos el informe para protección civil, que lo piden, pues ahí pusimos que no se iban a manejar materiales flamables, que iba a ser únicamente para comercios así como de un tipo que no tuviera, que no iba a haber cocinas, en fin, ahí lo estuvimos disfrazando. Y sí pasó, y ahora sí le pusieron que no, le condonaron más bien, ¿no? Le condonaron el sistema contra incendio. Dice, ¿para qué voy a tener ahí un elefante de de monumento, ¿no? Digo, pero pues qué tal si en un futuro, ojalá nunca llegue a suceder, pero ¿qué tal? Si para eso están los bomberos, pues sí, pero ni en lo que llegan, ¿no? Y en el de 80 locales todavía en la azotea hizo su wood garden, bueno, casi un antro ahí, ¿no? Eran 2 niveles y en la azotea hizo todo un espacio también. Entonces también se requería el sistema contra incendio. Lo único que se pusieron fueron extintores. Entonces ahí nosotros debemos de saber qué productos se van a manejar. Imaginaron, ¿no? Van a decir, son 80 locales comerciales de buen tamaño, pues tenían 4 metros de frente, 4 o 5 metros por 15 de fondo, ¿no? Están grandísimos. Y alturas de 4,50, ¿no? De piso a techo. Todavía tenían oportunidad de meter un tapanco y a media altura y tener 2 niveles, ¿sí? Entonces ahí debemos saber qué van a poner en los comercios. Cocina, consumo de alimentos a fuerzas. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver a cada cuánto van a ir colocados los extintores y de qué tipo de extintor va a ser. Si va a ser de polvo químico seco normal o de potasio o químico ABC, puede ser combinaciones. Para un área van a tener este tipo. Inclusive van a tener ahí su leyenda de que está cargado, ¿no? Y para irlos ubicando en los puntos estratégicos. Y aparte, ver la cisterna contra incendio en un punto donde sea el menor recorrido para toda el área, ¿no? En cuestiones de las tuberías, si es que se puede. En caso de que no, bueno, pues ya será en otro lugar, aunque el recorrido de la longitud de las tuberías sea un poco mayor, el tipo de hidrante que se va a poner, ¿sí? A qué altura, dónde, bueno, hay que ver todas esas especificaciones para irlos colocando adecuadamente, ¿sí? Tienen un alcance de 30 metros, los hidrantes, ya sea planta baja, primer nivel, colocar otros, si hay más niveles, pues ir colocando otros por niveles, ¿sí? Y es todo un rollo todo esto, ¿verdad? Y esto, pues aparte de que va a la alcaldía a revisión, que ahí por lo regular, ya si Protección Civil los avala,
pues ya los pasan, ¿no? Pero van hacia Protección Civil y ellos son los que también determinan si está bien establecido, bien distribuido todo lo que es el sistema contra incendios y aparte todo lo que lleva, y si está bien, pues lo pasan, y si no, pues vienen las observaciones y hay que irlo arreglando. Y todo eso lo mandan por oficio y le dan cierto tiempo a uno. No nos dicen, oye, ya cuando tú lo tengas ya me lo traes. No, te damos 10 días para la respuesta, ¿sí? O sea, ponen limitantes, ¿sí? Bien. ¿Otro comentario? Profe, todo claro hasta aquí. Bueno, en la clasificación de equipos contra incendio, pues vamos a tener los equipos portátiles que se utilizan para combatir conatos de incendio o fuegos incipientes. Ya vimos lo que es un conato, ¿no? En su definición, o un fuego incipiente. Ya vimos un poco de definiciones de este tipo. Y esos se pueden trasladar a mano o sobre ruedas. Y pues este está determinado por el agente extintor que utiliza, como puede ser polvo químico seco, tipos, dióxido de carbono, en fin, los que vimos, ¿no? Son los extinguidores. Esos también van a ir colocados en base a los metros cuadrados de construcción del inmueble, al tipo de riesgo del inmueble, y ya nos van a decir colocar un extintor por cada 200 metros cuadrados de construcción. Pero deben ir intercalados, ¿verdad? Y los equipos fijos, que son los hidrantes, los rociadores, que son, que van en falso plafón, ¿sí? Y también los sistemas de dióxido de carbono, que son sustitutos del gas salón. Sí, ya veíamos los equipos fijos, ¿verdad? Que son los hidrantes, los rociadores, los sistemas de dióxido de carbono, que son los sustitutos del gas salón, que están autorizados. Entonces vamos a tener dos tipos, equipos portátiles, los extinguidores o el extintor, el agente extintor, y los equipos fijos, ¿verdad? Eso ya es por medio de tuberías. Y aquí es de lo que hablábamos, ¿no? De la clasificación de riesgos para incendios en los inmuebles. Bueno, aquí nos habla de los inmuebles del IMSS, pero pues también lo tenemos para todos los inmuebles de toda la República, ¿no? Aquí nos habla de los locales de riesgo alto. Yo creo aquí le paramos para hacer una comparativa, que es lo mismo, ¿no? Pero traer lo que es del reglamento, de las normas técnicas complementarias, cómo nos manejan los riesgos. También nos manejan riesgo bajo, el riesgo medio y riesgo alto, ¿sí? Y ahí nos dicen por metros cuadrados de construcción, por ocupación, por productos que se manejen. Entonces ya nos dan las características, ¿sí? Y aquí, pues, en el seguro, pues ya nos dicen cuáles son los de riesgo alto, ¿no? La área de alcoholes, de almacenamientos reactivos químicos, los de detergentes, de pinturas, en fin. Y nos comentan que en ese tipo de edificios de alto riesgo, por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción,
se debe de instalar como mínimo un extintor de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos específicos. Es lo que van manejando. También en los riesgos que nos marcan las normas técnicas complementarias, también nos van a decir, por tanto, unos cuadrados de construcción, de ocupación de habitantes, productos que se manejan, este edificio ya es de riesgo alto. Y por lo consiguiente, se debe de instalar un extintor por cada 200 metros, alarmas sonoras, detectores de humo y la red contra incendio. O sea, ya nos va a manejar todo lo que se debe de instalar. Bien, entonces, pues el próximo miércoles o viernes continuamos con esto. ¿Sale? Es viernes y no quiero cansarlos mucho. ¿Qué tal si se van dentro al rato? ¿Sí? Porque los Sí, viernes, profe, no va a El salir. maestro. pues no, a mí ya no me dejan salir. Está bien, profe. Ya